Esperamos que no sea la primera ni la última vez que están entre nosotros. Los que nos están escuchando por las redes sociales también, bienvenidos. Espero que se queden ahí hasta que termine el consejo de Dios. En esta mañana, hermanos, me gustaría que abrieran sus Biblias en la carta de Tito. Carta de Tito. Una carta, hermanos, que el apóstol Pablo escribe a este joven, a su hijo en la fe. Joven muy querido, hermanos, por el apóstol Pablo, colaborador de él, donde él confiaba 100% en él, al igual que Timoteo y entre otros hombres que trabajaron a la par. La carta que el apóstol Pablo le escribe a Tito es una carta, hermanos, bastante importante para la iglesia debido a la gran preocupación que Pablo tiene y el deseo, hermanos, de corregir todo lo deficiente en la iglesia, en toda la región de Creta. Y una de las deficiencias, hermanos, que la iglesia tiene es la falta de gobierno. Pablo, hermanos, está preocupado por la falta de gobierno en la iglesia y escribe esta carta principalmente, hermanos, para inculcarle y tratar de enseñar la importancia de que la iglesia de Cristo tenga gobierno, es decir, hermanos, ancianos y diáconos. Esta es la organización, hermanos, completa que Dios desea para la iglesia. Tito tenía, hermanos, la gran responsabilidad de establecer ancianos en cada ciudad, enseñando así, hermanos, cuál debe ser el carácter, cuál debe ser la responsabilidad, los desafíos y las misiones y todas y cada uno de los requisitos que un cristiano debe tener para poder ser anciano. También tiene que educar a la iglesia, tiene que enseñar a la iglesia, hermanos, a tener gobierno, porque cuando una iglesia no está preparada para tener gobierno, aunque los hermanos estén preparados, no van a poder llevar a cabo el trabajo de Dios porque la iglesia no lo apoya. Entonces, hermanos, la iglesia debe estar bien educada, debe saber perfectamente, hermanos, el trabajo de estos hombres. Por eso dice tenerles en alta estima, porque darán cuenta aún por su alma. Entonces, hermanos, Tito tiene que trabajar mucho, hermanos, y tiene que corregir mucha deficiencia. Más adelante, si Dios permite, hablaremos de la deficiencia en la iglesia. Aquí. Ahorita por lo pronto, hermanos, vamos a hablar de otra cosa. Pero no solamente, hermanos, tenía la deficiencia de la falta de gobierno. Ahí en la iglesia, hermanos, en Creta también había la deficiencia de algunos hombres que estaban enseñando falsa doctrina. Y Pablo, hermanos, tiene que callar la boca. Tito, tiene que callarle la boca a esos hombres que están enseñando algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, y lo tiene que hacer, hermanos, por medio de la palabra. Por eso le dice: tú habla la palabra, la sana doctrina, pelea la buena batalla. Y Tito, hermanos, debe enseñar correctamente la palabra de Dios, debe callar la boca de estos hombres con la palabra de Dios, con la palabra limpia y pura, con la verdad de Dios. Pero no solamente, tampoco, hermanos, esta es la única razón que Pablo escribe esta carta a Tito, para que corrija lo deficiente que es la falta de gobierno, la enseñanza falsa de algunos que estaban enseñando ahí, sino también, hermanos, otras razones importantes que hay aquí es que esta carta fue escrita para que Tito anime, hermanos, a los hermanos a permanecer fieles y a ocuparse, hermanos, en buenas obras. Y le dice cómo debe hacerlo, presentándote tú como ejemplo de buenas obras. Es Tito, hermanos, quien va a poner el ejemplo. Es Tito, hermanos, quien va a trabajar primero y va a poner el ejemplo de buenas obras. Tito va a enseñar una vida de trabajo, una vida ejemplar, para que la iglesia, hermanos, siga ese mismo ejemplo. Enséñales, anímales a que se ocupen en buenas obras. Y esto es importante para la iglesia. Pero preséntate tú como ejemplo primero. Y también se lo dice a Timoteo, ¿verdad? Debe ser ejemplo.
Y es que, hermanos, para poder iniciar el trabajo en la iglesia de Dios, tenemos que ser ejemplo. Tenemos que seguir a alguien. En todo, hermanos. En todo debemos ser ejemplo. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza, en cómo te vistes, en cómo te levantas, en cómo te paras, en cómo hablas, en cómo te conduces, en cómo enseñas, para que otros se animen a hacer lo mismo. Sé ejemplo, preséntate tú primero. Así la iglesia, hermanos, en Creta comienza a cambiar. Y de esta manera, hermanos, les motiva a crecer en el conocimiento bíblico, les motiva, hermanos, a hacer las buenas obras que Dios desea para todos y cada uno de nosotros en la iglesia. Debe procurar, hermanos, enseñar la importancia de la unidad, pero a la vez, hermanos, también debe enseñar el carácter celoso que Dios espera en nosotros para enfrentar a aquellos hombres que causan divisiones en la iglesia, entre otros asuntos que la iglesia tenía. Pero en esta ocasión, quiero que estudiemos, hermanos, lo que Pablo le dice a Tito allá en el capítulo 2, versículo 11 al 14, acerca de la gracia de Dios y la razón por la que se manifiesta a toda la humanidad, la cual, hermanos, es una manifestación gloriosa. Tito capítulo 2, versos del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, dice el 15, hermanos, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Y pudiera haber, ¿verdad?, el caso de que alguien menospreciara a Tito por su juventud, por su corta edad. Un hombre joven, hermanos, lleno del Espíritu Santo, lleno de conocimiento bíblico, va a contradecir, va a debatir con aquellos hombres que enseñan falsa doctrina, va a corregir lo deficiente en la iglesia, va a establecer ancianos, va a hacer, hermanos, un montón de cosas en la iglesia, pero él tiene que ser, hermanos, ejemplo en todo. En todo tiene que ser ejemplo, hermanos. Y Pablo le dice la importancia de todo ello. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Por eso, hermanos, en esta ocasión el tema que quiero considerar con ustedes, le he titulado La gran manifestación de la gracia de Dios. Número 1. La gracia de Dios, hermanos, según el verso 11, se manifiesta para salvación. ¿Cómo, hermanos, podemos entender este punto? ¿Cómo es que la gracia de Dios se manifiesta y se manifiesta a todos los hombres para salvación? ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? Un regalo no merecido, ¿ok? Y ese regalo no merecido, dado a aquellos hombres que la palabra lo están diciendo, ¿verdad?, no se lo merecen. Porque cuando uno se merece un regalo es diferente, ¿verdad? Porque has trabajado, porque te lo has ganado. Pero en este caso, los hombres, la humanidad, no ha hecho absolutamente nada. ¿Cómo es que Dios, hermanos, manifiesta su gracia? ¿Cómo es que Dios, hermanos, da esa gracia a todos los hombres? Por eso es una manifestación gloriosa, porque es de Dios. ¿Cómo, hermanos, podemos entender eso? Porque es un regalo que Dios ofrece, hermanos, voluntariamente, sin que nosotros lo mereciéramos, y verdaderamente no lo merecíamos.
Pero Dios, hermanos, por su misericordia y por su gran amor, le ofrece a una humanidad pecadora, a una humanidad, hermanos, muerta, a una humanidad que no tiene ninguna esperanza. Por lo tanto, Dios muestra su gracia para salvación. Y esta gracia, hermanos, está disponible para todo aquel que desee obedecer el glorioso Evangelio de Cristo. Dios, hermanos, muestra su gracia y su amor, aún siendo hombres pecadores, hombres, hermanos, que estaban muertos espiritualmente hablando, hombres que no tenían ninguna esperanza. En ese momento, hermanos, Dios decide manifestar su gracia, ese regalo inmerecido. ¿Cómo lo muestra? A ver, hermano, estuve considerando mucho eso. Vemos el caso de Lidia. El caso de Lidia, muchas veces uno dice que uno escoge ser cristiano, ¿verdad? Pero la verdad es que no es así. Dios mira el corazón de la persona, y cuando la persona es sincera y quiere saber de la palabra de Dios, Dios le da, Dios le permite entender la palabra de Él. Y vemos en Lidia que Lidia, Dios le permite, porque tienes que tener un corazón a las expectativas de Dios para que uno pueda entender la palabra de Dios, para que uno reciba la gracia, okay, sea parte de la gracia. Entonces la gracia está disponible a todos los hombres, Sí. pero debe de haber disponibilidad del hombre entonces. Exacto. Y eso es un punto importante, porque dice que Dios abrió el corazón de Lidia. Y eso es algo para analizar detenidamente, es algo para estudiar, porque no es que Dios viene y te abre el corazón y te mete la palabra a la fuerza. No se trata así, hermano. Hay que estudiar en este punto detenidamente. Pero sí debe haber la disponibilidad suya y mía para poder recibir la gracia de Dios, para poder escuchar la palabra de verdad, para que la fe venga por el oír y el oír la palabra de verdad, y yo pueda tomar la decisión de obedecer ese evangelio o no. La disponibilidad de nosotros debe estar, pero Dios, hermanos, Dios ofrece esta gracia, la manifiesta, y la manifiesta por medio de su Hijo, por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo les voy a manifestar mi gracia? ¿Cómo voy a dar salvación a esta humanidad? ¿Cómo la puedo redimir? ¿Cómo la puedo comprar? ¿Cómo la puedo justificar? ¿Cómo la puedo trasladar de las tinieblas a la luz? Es por medio de Cristo, hermanos. Por eso Juan capítulo 3 y versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel, ahí está la gracia, hermanos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por medio, hermanos, del gran amor que Dios tuvo para con toda la humanidad, y manifiesta su gracia por medio de su Hijo Jesucristo. Bueno, el detalle es que la humanidad todavía no hemos podido comprender aquel amor infinito de nuestro Señor Padre Celestial. Pues el amor ágape no lo hemos podido comprender al 100%, por eso a veces nos hace tan difícil de entender y de comprender cómo nuestro Padre Dios muestra su amor para hacia con nosotros. No lo hemos comprendido, por eso se batalla y batallamos. Ese es un punto clave, que no hemos comprendido descifrar qué es el amor ágape al 100%. No, y el amor de Dios, hermanos, tampoco lo vamos a lograr entender algún día. No lo hizo el apóstol Juan, nosotros menos. Y le pone: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál sería ese inmenso amor? No tiene límite, no tiene número, no tiene medida. Y no encontró otra palabra, Juan, para poner aquí, hermanos, más que de tal manera, a su manera de él. Yo no sé cómo él nos vea, su creación, su mayor creación, pero es tanto el amor, hermanos, que Dios tuvo por la humanidad, que el costo para redimirnos es su Hijo Jesucristo, es su sangre derramada en la cruz. Y otra cosa, hermanos, la manera en cómo murió, en qué murió, quiénes le quitaron la vida y cómo Dios permitió ese sufrimiento.
tanto, hermanos, para poder redimir al hombre, aquel que le ofendía a diario, aquel que adoraba a dioses ajenos delante de él, aquel, hermanos, que menospreciaba el poder de Dios, y aquellos que siguen despreciándolo, y que su gracia sigue estando disponible. No ha venido, hermanos, el Señor Jesucristo, porque su gracia está ahí, su amor está todavía ahí. Él no quiere que ninguno perezca. Él desea, hermanos, que todos procedan al arrepentimiento. Pero el hombre, hermanos, no ha podido entender, no ha logrado entender, hermanos, la importancia de todo esto. Jesucristo viene por segunda vez y viene por su pueblo, que es la iglesia. Una iglesia limpia, una iglesia pura, una iglesia que trabaja en buenas obras, que desarrolla su vida cristiana en conocimiento bíblico, que las convicciones, hermanos, que tiene son llegar al cielo, que se visualiza en el cielo, no se visualiza en la tierra. Por esa iglesia, hermanos, Cristo viene. Y Dios, hermanos, manifiesta su gracia por medio de Jesucristo al darlo por usted y por mí. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8 también dijo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Vivíamos en la inmundicia, hermanos, vivíamos en pecado, no hacíamos nada, hermanos, para ganarnos esa salvación, esa gracia, y Dios la muestra, hermanos. Y Pablo se lo dice a la iglesia: ustedes vivían así, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún, a pesar de la vida que llevaban, a pesar de las prácticas que hacían, a pesar de cómo le ofendían a Dios, miren, Dios dio a su Hijo. ¿Cuánto valoramos eso? El sacrificio que Cristo dio en la cruz. En Efesios capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo nuevamente, hermanos, cuando escribe a la iglesia en Éfeso capítulo 2 y versículo 4, después de decirle a la iglesia: tienen vida por Cristo, porque estaban muertos espiritualmente hablando, no había ninguna esperanza en ustedes, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en estos siglos, en estos días, en estos años, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, hermanos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios, hermanos. Es por gracia, es por la gracia de Dios que somos salvos. No hay nada, hermanos, absolutamente nada que el hombre pueda hacer por su propia cuenta para salvarse. No hay un precio en este mundo, hermanos, que pueda comprar su salvación. Por eso la Escritura dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué recompensa dará por su alma? De todo lo que adquiriste en este mundo, de todas las posesiones, riquezas y de todo lo que tienes, ¿podrás darlo? ¿Podrás comprar con todo ello tu salvación? No, hermanos. El hombre no puede dar absolutamente nada. Tiene que ser por medio de Cristo. Es por medio de Él, hermanos, que podemos ser salvos. Nada puede perdonar nuestros pecados. Por eso, hermanos, aquellos le injuriaban a Cristo, decían: ¿quién es este que perdona pecados?
Pues era el Hijo de Dios. Nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Lo sabían. Pues era el Hijo de Dios. Pero no entendieron, no lograron entender, hermanos, cuando Cristo vino a esta tierra. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Aquella luz había venido, hermanos, a esta tierra. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso nosotros debemos andar en obras buenas. Y ahorita vamos a hablar en cuanto a ello. Dice Hechos capítulo 4, versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, hermanos, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, hermanos. No le busquen por otro lado. Es por medio de Cristo. No hay otro medio de salvación. Dios, hermanos, muestra su amor para con nosotros. Su gracia se manifiesta a través de su Hijo Jesucristo. Y se manifiesta para salvación. Pero también, hermanos, su gracia no solo se manifiesta para salvación, sino también, hermanos, su gracia nos transforma. Nos transforma. En la medida que vamos creciendo espiritualmente, Dios interviene, hermanos, por medio del Espíritu Santo para transformarnos, para hacernos, hermanos, diferentes. Nos da un molde, hermanos, perfecto, y lo hace por medio de su palabra. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3 y verso 18. Es capítulo 5, hermanos, y verso 1 de Romanos. Quien lo tenga lo puede leer. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, para que usted y yo seamos transformados, primero nos tiene que redimir, nos tiene que sacar de las tinieblas, ponernos en la luz, nos sienta en los lugares celestiales con Cristo, número 1. Después nos justifica, nos pone en paz con Dios para poder transformar a la persona, para poder transformar al cristiano, para poder hacer, hermanos, una nueva criatura, algo diferente. Comienza a tumbar todo aquello que venimos arrastrando por años. Nos vamos despojando del viejo hombre, nos vamos vistiendo del nuevo día con día. Por eso les decía, en la medida que usted va creciendo, se va transformando. Somos transformados de gloria en gloria. Después que nos justifica, nos transforma. Romanos capítulo 2 y versículo 1, ¿qué dice, hermanos? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, hermano. Según el texto, hermanos, si le prestamos atención a la lectura, para poder entender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿qué tenemos que hacer? Renovaos de nuestro entendimiento, transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, mientras no haya una transformación en nosotros, no vamos a poder entender el plan de Dios. No vamos a poder entender cuál es su voluntad para con nosotros. No vamos a poder entender
¿Por qué dio a su Hijo Jesucristo? Si éramos una humanidad perversa. ¿Qué buscaba en nosotros? ¿Qué busca usted en un hombre que es perverso, pecador? ¿Qué busca en él? ¿Qué buscaba Dios en nosotros, hermanos? Y que estuvo dispuesto a hacer todo lo que hasta el día de hoy ha hecho. Buscaba ser un pueblo propio, santo, celoso de buenas obras. Y para ello lo tiene que comprar, lo tiene que redimir, lo tiene que lavar, lo tiene que limpiar, lo tiene que purificar para ser un pueblo santo, propio, celoso de buenas obras. Nosotros, hermanos, somos ese pueblo de Dios. Nosotros somos ese pueblo santo. ¿Y las buenas obras en dónde están? Estamos cumpliendo el propósito de Dios, el deseo de Dios, por el cual nos redimió, nos justificó, nos transformó, nos lavó, nos perdonó, nos compró, para que alabemos su gloria, para que glorifiquemos su nombre y para que andemos en buenas obras. ¿Lo estamos haciendo? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Hay preguntas, hermanos, que son personales, son para mí y son para usted. Nada más. ¿Soy yo un cristiano verdadero? ¿Estoy cumpliendo con el propósito de Dios? Dios desea, hermanos, hacernos diferentes. Dios desea, hermanos, transformar cada aspecto de nuestra vida. Completamente, hermanos. Nos cambia de mente, nos cambia de nuestro modo de pensar, nos cambia nuestro carácter. Es que mi carácter así es, hermano, no voy a cambiar. Pero ese era el tuyo antes, pero ahora ya moriste a esa vida, naciste de nuevo y ahora necesitas ser transformado, necesitas moldear tu carácter. Por eso debemos añadir a vuestra fe virtud, a la virtud dominio propio. Qué difícil es añadir esto en nuestra vida. Yo no tengo dominio propio, yo me exalto, cálmate, hermano, tranquilos. Ahora somos nuevas criaturas, ahora su gracia está con nosotros, Cristo, y ahora nos ayuda a transformar nuestras vidas, pero tenemos que poner todo de nuestra parte, estar dispuestos, hermanos, a querer ser transformados para su gloria. Esto, hermanos, esto en otras ocasiones lo he dicho, el hecho que estamos aquí no es para venir a pasar el tiempo, no es para decir es domingo, fin de semana, día de iglesia, hay que ir a la iglesia. No hay que ir, es mi responsabilidad ir, es mi compromiso que tengo con Dios. Dios ha demandado que yo le adore cada primer día de la semana, que participe de la mesa, que recuerde la muerte, sepultura y resurrección de su Hijo Jesucristo, y yo debo estar ahí para alabar y glorificar su nombre, estudiar su palabra, cantar himnos y cantarlos con alegría. Eso me motiva el sacrificio de Cristo. Eso es lo que Cristo hizo por mí, y lo menos que espera de mí es que yo haga una adoración en espíritu y en verdad. Pero ¿sabe cuánto estamos pensando en otra cosa? ¿Qué vamos a comer saliendo de aquí? ¿A dónde vamos a ir a comer? Y le decimos a la esposa, ¿qué se te antoja? Vamos a ir a los chinos. Y el hermano enseñando, y se está repartiendo la cena, hermanos, y estamos pensando en qué vamos a comer, cuando nuestra mente debe estar ocupada 100% en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Hacer esto en memoria de mí. Y mi mente está en otra parte. Falta de respeto a Dios, falta de convicción, falta de transformación. Y mientras no seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, no vamos a poder comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nos lleva de paso en paso, nos perdona, nos compra, nos justifica, nos transforma, para que podamos comprender. Y después, hermanos, hay que hacer el trabajo de Dios, comenzar a trabajar, hermanos, dentro de su obra, para poder cumplir, hermanos, su voluntad. ¿Alguien había levantado la mano? Hermano Pérez. Sí, bueno, un comentario, hermano.
Recuerdo un pasaje de Pedro que le dice a Jesucristo que les habló muy fuerte, muy duro. Y luego dice, pues, ¿te quieres ir también tú? Pueden irse. Dura es tu palabra, ¿verdad? Sí. Y entonces recapacita Pedro y le dice, ¿a quién iremos, Señor? Pues, o sea, reconoció él que, pues, es Dios, hecho hombre. Otra de las cosas, hermano, que aprendí del hermano Ildefonso es de que el Espíritu habla y le dijo a Felipe, ve, acércate al carro ese y habla con el eunuco. Y ahí vemos que Dios está viendo el corazón del eunuco y el eunuco quiere tener conocimiento y manda el Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu Santo le habla a Felipe y le dice, ve. Lo iba a comentar ahorita cuando dijo lo del corazón de Lidia, pero ves, por el tiempo uno quiere seguir avanzando. Sí. Pero Dios ve, hermanos. Dios conoce el propósito por el cual estamos aquí. Conoce nuestro corazón. ¿Sabe si nos levantamos y nos alisamos para vernos bonitos? Para ver qué me iba a decir hermana cuando llegara. Y sabe cuando venimos con un propósito de alabarle y glorificarle, de que nuestra mente esté concentrada 100% en lo que estamos diciendo. También lo sabe. Sabe por qué vinimos. Sabe por qué estamos aquí. Y sabía la razón por el cual venía ese eunuco etíope leyendo las escrituras de Isaías. Había venido de Jerusalén, ya había adorado. ¿Quién de ustedes al salir de aquí, hermanos, se va en camino leyendo la escritura? ¿Quién? Nadie. Ya estudiamos la escritura, ya adoramos. Prende el radio con otra cosa. Vamos a distraernos en otra cosa. Vamos a comer, vamos a hacer otras cosas. ¿Quién, hermanos? Este hombre venía leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu sabe que ahí vino un hombre, hermanos, interesado en conocer de Dios. Y le dice a Felipe, júntate de ese carro. Porque hay un hombre interesado. Y explícale. Por eso Felipe, cuando se arrima y le dice, ¿entiendes lo que lees? El eunuco le dice, ¿y cómo sabré si alguien no me lo explica? Y comenzó a predicarle el evangelio, hermanos, desde esa escritura. Y por eso llegaron a cierta agua y el hombre dijo, ¿aquí hay agua? En este momento quiero ser bautizado. Porque estaba interesado en conocer de Dios. ¿De quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Y si es de algún otro, quiero conocer de él. ¿Por qué le quitaron su vida? Es el Hijo de Dios. Yo necesito tenerlo en mi vida. Y así fue, hermanos. Por eso continuó gozoso su camino. Gracias, hermanos. ¿Alguien más? ¿Qué tan importante, hermanos, son para nosotros las obras de Dios? ¿Sabían que esas son las obras que nos van a justificar delante de su presencia? ¿Sabían, hermanos, ustedes que aparte de la vida que llevamos, aparte, hermanos, de la manera en cómo nos conducimos en este mundo, después de que fuimos cristianos, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y cada uno de nosotros dará cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, de todas maneras, vamos a dar cuenta. ¿Qué llevamos, hermanos, en las manos para presentarle al Señor? Mira, Señor, yo hice esto. Es tu decisión si me da la entrada al cielo o no. Me esforcé, procuré ser fiel, me mantuve fiel, me abstuve de pecar, de practicar cosas que no convienen, que te ofenden, y procuré llevar una vida firme delante de tu presencia. Trabajé en esto, evangelicé, le prediqué el evangelio al vecino, a mi familia, a mi hijo, los convertí a todos, procuré que no te fallaran, hice esto con la iglesia, le serví de esta manera. Es decisión si me da la entrada al cielo o no. ¿Qué lleva usted en sus manos para estar delante de la presencia de Dios? ¿Es suficiente para que Dios le dé la entrada al cielo? ¿Qué le vamos a decir, hermanos, a Dios si decidiera venir en este momento o más tarde?
y aparece el Señor, hermanos, con todo su esplendor en las nubes y levanta su iglesia, porque seremos levantados. Los muertos en Cristo, ¿verdad? Habrán de resucitar primero, después nosotros. Pero una vez que estemos ante su presencia, a ver, Alejandro, párate aquí. ¿Qué hiciste con lo que te digo? Derramé mi gracia. Y a mi Hijo Jesucristo. Te salvé. Te lavé de tus pecados. Te justifiqué. Te compré. Te transformé. Te di obras, las cuales preparé de antemano para que anduvieras en ellas. Te las di. Dime, Alejandro, ¿hiciste lo que te mandé? ¿Hiciste lo que dejé escrito en las Sagradas Escrituras? Comencemos. Y va a sacar la lista, hermano. De eso dependerá que Dios me diga en aquel día: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reino del Señor. No basta, hermanos, ser cristianos. No basta venir cada primer día de la semana. No basta venir cada miércoles. Necesitamos, hermanos, desarrollar nuestra vida cristiana y hacer las obras que Dios demanda de cada uno de nosotros. Ellas son las que nos van a justificar. Por eso dice, hermanos, cuando un cristiano muere, Apocalipsis, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Esa no se las quita nadie. Nadie, hermano. Y le habrán de justificar en el día final. ¿Qué tan importante es para nosotros las cosas de Dios? Hermanos, y el ocuparnos de las cosas espirituales deben ser prioridad, no deben ser una alternativa, deben ser prioridad para nosotros. Mi prioridad es esto, aquello se puede esperar. Las cosas de Dios, hermanos, deben ser prioridad. ¿Qué tan importante eran para Pablo? Que se lo tiene que decir a Tito varias veces. Mire, vaya conmigo a Tito otra vez. Tito, capítulo 2 y versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de ¿qué? De buenas obras. Capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Verso 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en qué, hermanos, en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Verso 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en qué, en buenas obras. ¿Cuántas veces lo mencionó? Nomás aquí en este capítulo, no considerando las del 1, no considerando las demás, no considerando las de toda la Biblia. ¿Qué tan importante es, hermanos, el ocuparnos en buenas obras? Usted y yo. De eso dependerá, hermanos, que tanto valoramos su gracia, la cual se ha manifestado, número 1, para salvación. El tiempo se terminó, hermanos. Vamos a dejar aquí la clase y en la tarde, si Dios permite, habremos de continuar con ella y trataremos, hermanos, si Dios permite, 2 puntos más que estaremos platicando, hermanos, y estudiando para esta clase. Mientras, lleves en su mente que la gracia de Dios, hermanos, se ha manifestado para los hombres para salvación.
Y la gracia, hermanos, no solamente nos transforma, no solamente nos anima a hacer el trabajo de Dios. Pablo dijo, su gracia no ha sido en vano para conmigo. La gracia de Dios ha trabajado bien en mi persona y he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios con ellos. Vamos a seguir estudiando, hermanos, todo lo que podemos lograr cuando la gracia de Dios trabaja en usted y trabaja en mí. Dios lo bendiga.